El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, demuestra que su gobierno no es igual que el del prianismo y tunde a Felipe Calderón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, bienvenidos a un video más del canal Chido, el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente miércoles. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador tunde a Felipe Calderón, este personaje que metió a México en todo un lío, lo llenó de inseguridad, pues decidió enfrentar al crimen organizado, pues no fue parejo, solamente defendió a un cártel, este cártel que creció demasiado en los últimos años. También, como ustedes saben, este señor abandonó al pueblo y pues también se llenaron las instituciones de corrupción, pues solamente se dedicaron a hacer jugosos negocios. Y sin más que decir, mejor a continuación les presento el video del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acompáñeme. Buenos días, Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Le quisiera preguntar en primer lugar acerca de unas situaciones de violencia que se registraron ayer en diferentes estados del país. En San Cristóbal de las Casas causó mucha repercusión las imágenes de bloqueos de personas que estaban resguardadas dentro de un centro comercial debido a balaceras que se suscitaron allí en esta ciudad de Chiapas. Preguntarle pues acerca de esta situación y también de un enfrentamiento que ocurrió en Texcaltitlán, en el Estado de México, que dejó también a hombres abatidos, y pues preguntarle cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno federal respecto a estos hechos de violencia que se siguen registrando en el país y si esto hará o que usted considere necesario hacer un ajuste en la estrategia de seguridad, presidente. Pues es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia. Se están atendiendo. En el caso de San Cristóbal, son dos grupos que se están disputando el control de un mercado. Así están las cosas. Y ya se está actuando. Desgraciadamente, una persona perdió la vida en estos enfrentamientos. Es lamentable que existan estos grupos de choque muy cercanos a la delincuencia organizada y se va a seguir actuando, aplicando la ley y que no haya impunidad. Y en el caso del Estado de México se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión y de acuerdo al informe que se tiene, pues fueron agredidos y hubo un enfrentamiento y perdieron la vida tanto personas de este grupo de la delincuencia como policías. También es un enfrentamiento como el que se presentó hace algún tiempo también en el Estado de México con las mismas características y parece que es parte del mismo grupo. Está investigando el gobierno del Estado de México. Tenemos que continuar con la misma estrategia porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Esto es polémico. El periódico conservador Reforma, ahora que mostrabas otra nota,
a ver si lo vuelves a poner, con la misma concepción que tienen los conservadores. En homicidio. Pero imagínense, desde que llegamos se ha reducido el delito de secuestro en 75%. 75%. Sí, este incremento de ¿por qué una cosa baja y la otra no? Está muy vinculado con las bandas de la delincuencia que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal. No son nuevos, son los mismos que vienen desde Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos. ¿Cuántas bandas serían, presidente? Pues de las más conocidas, pues Jalisco, Sinaloa, en Guanajuato hay una banda fuerte, Tamaulipas, ¿sí? Y muchas otras, ¿sí?, derivadas de las grandes. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico más. Es interesante. ¿En qué estado se da esto, presidente? Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios. ¿Lo vemos? Sí. A ver, homicidios. O sea, ¿es una paz pactada, presidente? ¿O? Es que hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75%, tienen que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas. Solo hay algunas, por ejemplo, esta del Estado de México, que se meten mucho con la población por la extorsión, a dominar en mercados, a cobrar derecho de piso, pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con el narcotráfico. Aquí está, mire. ¿Dónde está Sinaloa? Mire. La media, pues debe estar por acá. Hay otras, a ver si. Ese es de enero a abril. Pero eso es lo que les estoy planteando. Pero voy a poner otro ejemplo: Durango. Entonces, sin embargo, Michoacán, ¿qué pasa aquí? Aquí no hay un solo grupo. Aquí son como 10 distintos. Entonces, los enfrentamientos aquí entre las bandas son mayores.
para ir entendiendo, ¿no? El fenómeno. Entonces, ¿qué hacer? ¿O qué estamos haciendo? Más presencia, lo que comentaba también, ¿no? Por tu pregunta. Sí. 6 estados, 49% de homicidios. Estos: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Entonces, esta es la situación. Estamos avanzando porque en todos estos estados donde hay más violencia, ahí tenemos más programas de bienestar. Ahí hay muchísimos jóvenes trabajando como aprendices, porque lo que queremos es quitarles el semillero de jóvenes, el que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen. Y es una labor, pero esto no se hacía. Bueno, ni siquiera había vigilancia. Y las policías de abajo arriba y de arriba abajo, en muchos casos, estaban completamente al servicio de la delincuencia organizada. Imagínense que el brazo derecho del presidente Calderón, el encargado de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, estaba metido y está en la cárcel porque vendía protección a un grupo. Y además, el error en política, los errores son como crímenes. Imagínense el error de declarar una guerra sin tener idea de nada, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, nada más para ganar legitimidad, pensando de que con eso iba a quedar bien en el extranjero y le iban a aplaudir los derechosos. Este sí tiene pantalones. Nos metió en un lío, le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Bueno, hasta las guerras son tan importantes y tan dañinas y decisivas que no se les puede dejar en manos de generales. Nada más, miren lo que está sucediendo ahora en el mundo por el mal manejo político del conflicto de Rusia con Ucrania. Eso fue un error político. Y lo que provoca. Por eso digo, la política
no hablemos de que sea la ciencia, el arte, gobernar, es un oficio. Y ahí falló la política. Entonces, nosotros ahí vamos, poco a poco, enfrentando este grave problema que se originó porque se abandonó al pueblo por completo y además se elevó al rango supremo la corrupción. Y un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Sí. Para nada. ¿Un gobierno sin corrupción? ¿Con corrupción, dice usted? Con corrupción. Sí, es que usted dijo sin corrupción. Un gobierno con corrupción no sirve para nada. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Sí? Entonces, imagínense los ejemplos que daban. Pues por eso tenían licencia para robar, para delinquir. Si lo hacían los de arriba, pero además el modelo de vida, lo que hablábamos siempre, lo que hemos dicho siempre, el lujo barato, la pérdida de valores y la Cheyenne Apá, como si eso fuese lo máximo. Y todavía hablaba yo de un multimillonario que dijo algo así como: si aspiras a un Ferrari, no estés pensando en un Toyota. O sea, piensa en grande, pero en lo material. Entonces, si el dinero es el Dios de las personas, no hacemos nada, habiendo tantas cosas tan maravillosas. Lo material debe de pasar a segundo plano, pero no cuánto tienes, cuánto vales. ¿Por qué la molestia y por qué? No solo por la publicidad, que ya no hay, sino porque estos medios de comunicación representaban a grupos que medraban al amparo del poder público. Eran los que recibían los contratos, eran los que le vendían al gobierno mercancías de todo tipo. Este es. Pero nada más para. Seguro es en contra. Si buena parte de la clase política no está a la altura de los tiempos que corren, pues descolonicemos los mapas desde nos hemos mirado. Pero a ver si no tiene algo aquí en especial.
Acá está Morena, mire. ¿Cuánto vamos de que habla bien de Morena? Preocupados por ganar elecciones y marcar terreno, Morena y sus aliados, ¿sí?, o la oposición y los suyos, suman y restan para declarar victorias o maquillar derrotas. Y está bien, en lo electoral se trata de ganar, otra vez, nada nuevo. Participan los que quieren y los que no. No, solo que en la visión reduccionista de nuestras contiendas contemporáneas, exhibidas en redes sociales y asfixiadas por lugares comunes, las ausencias son traición y las presencias acaso se reconocen como accidentes. A ver, Sergio, dice aquí nada más. Muchos linchamientos en nuestro país quedan impunes porque las autoridades no quieren enfrentar a un pueblo entero. La impunidad hace que se repitan. O sea, sí, que los justificamos los linchamientos. Ah, mire, aquí estoy yo. Sí, no falta quien justifique los linchamientos como expresión de los usos y costumbres. En 2001, cuando un presunto ladrón de imágenes religiosas fue linchado en Santa Magdalena, Petlatalco, Tlalpan, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró: con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias, vale más no meterse. Es parte de la cultura y las creencias de los pueblos originarios que representan al México que no termina por irse, al México profundo. Fíjense que sigo pensando lo mismo, pero él tiene una visión distinta. Les voy a contar una historia. Al hermano de Porfirio Díaz lo lincharon. Era gobernador de Oaxaca y se caracterizaba por sus abusos, por sus excesos. Y en una ocasión había una protesta en Juchitán y mandó a la policía y arrasaron con Juchitán y quemaron al pueblo y fusilaron a los llamados cabecillas, incluido al sacerdote. Pero lo que más les dolió a los juchitecos es que se llevaron al santo, patrono, creo que es San Jacinto. A ver, el santo patrono de Juchitán. Juchitán, de Pochutla, de Porto Ángel, ahí donde fue ahora la desgracia del huracán. Pero seguramente por la costa, por Salina Cruz, toda la costa, se mueven, se movilizan y lo buscan y lo ajustician al hermano de Porfirio. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Pues no hay que meterse con la religión de los pueblos. Y lo mismo pasó después, cuando el presidente Díaz
se metió a quitarle las tierras a los legítimos dueños, cuando se metió a despojar de sus tierras a los yaquis, a los mayas y a otros pueblos. Entonces, ese es el México profundo. Entonces, Sarmiento, pues, aunque tenga conocimiento de esto, no lo entiende. Por eso hablo de que somos distintos. Son dos pensamientos. Por eso hablo del pensamiento conservador. Pero bueno, nada más pusieron dos. ¿Y los otros artículos? O sea, no tiene, no es para eso, pues, pero es una muestra. El Reforma es como el equivalente, ya hablando de historia, a lo que fue el Imparcial en la época de Porfirio Díaz. Nada más que el Imparcial sí era un periódico muy leído. Fíjense que llegó a tener un tiraje de 120,000 ejemplares diarios en aquellos tiempos. Claro, totalmente porfirista. Se apoyaba Porfirio en el Imparcial. Ese no. La gran evasión, ¿de quién es? De los migrantes, ¿no? Ah. Por decir, este es Calderón, ¿no? Aquí estoy yo, mire, en la hamaca. No, no es la hamaca. ¿Eh? Ah. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ríe de los chayos, de sus caricaturas, pues el presidente no le hacen nada, al contrario, solamente lo hacen reír, se ríe de todo lo que publican estos sinvergüenza. Y bueno, amigos, pues el presidente también pues exhibió a estos chayoteros que todavía tienen un gran poder en el norte del país. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido, el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenos días, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos en la próxima, cuídense.